En el vídeo de hoy vamos a seguir con la serie de Damned Content de la saga Final Fantasy, y este es uno que no podía seguir posponiendo. Ya lo había puesto algunas veces en las encuestas del canal, pero por lo que sea siempre ganaba otro, así que si aún no lo había hecho, ¿a mí qué me contáis? La culpa es vuestra, que sois los que votáis. Nah, ahora en serio, quedaros a ver este vídeo, porque revisaremos cosas bastante interesantes sobre Final Fantasy XIII, como enemigos que no llegamos a ver en el juego, armas super rotas que no pudimos conseguir y muchas otras cosas que, como estas, aun estando dentro de los datos del juego, jamás pudimos ver u obtener. Ya sabéis, si es que hasta lo pone en el título, contenido que está en el pero no lo juego vimos, está clarísimo, vamos. Así que, allí voy. Antes de nada, como hago en cada uno de estos vídeos, voy a recordar lo que significa Damned Content. Damned Content hace referencia a todos aquellos elementos que están presentes dentro de los datos del juego, pero que por un motivo u otro jamás llegan a ser mostrados en una partida normal. Y en Final Fantasy XIII hay bastante chicha. Para empezar, el simple hecho de que se hicieran varias versiones del juego ya generó contenido oculto. Las versiones de Xbox 360 y PlayStation 3 contienen información cruzada dentro de sus datos. La mayoría es información sobre ciertos mecanismos e imágenes de las pantallas de guardado, o sea, que dentro de cada versión hay imágenes de archivo de guardado que no llegan a usarse, ya que pertenecen a la versión de la otra plataforma. En cambio, la versión de PC es un híbrido de estas dos, contiene tanto lo de Xbox 360 como lo de PlayStation 3. Por lo tanto, todo aquello que no llega a usarse, a pesar de que no lo podamos ver, está presente dentro de esta versión. Pero bueno, una vez comentado esto, vamos a empezar a ver contenido más específico. Y lo primero sería hablar de todos aquellos enemigos contra los que jamás nos pudimos enfrentar. Podemos clasificarlos en dos grupos. El primer grupo sería el de los enemigos que no llegamos a ver, pero que fueron aprovechados en las secuelas, como el Gigantuar Prime. Dentro del juego hay un modelo 3D de Cactilio sin colorear que pertenecería a este enemigo, y aunque su script de batalla no llegó a completarse, se supone que nos habríamos podido enfrentar a él en la séptima arca. Sí, en el juego solo visitamos la quinta arca, pero ya os explicaré más adelante. Sea como sea, posteriormente este modelo 3D se coloreó con texturas metálicas para crear al Don Cactilion de Final Fantasy XIII-2. Algo similar ocurre con otros dos modelos 3D que no se llegaron a mostrar en esta entrega, pero que se aprovecharon para crear a Gorgira y a Attila de Final Fantasy XIII-2. Otros dos modelos, que en realidad pertenecen a un mismo enemigo, sí que se llegan a mostrar en el juego, aunque no podemos luchar contra el enemigo en sí, o más bien dicho, no nos dejan. Porque podemos llegar a ver a este enemigo en una escena, pero antes de que podamos ni siquiera pestañear, aparece el Tonberry y se lo carga de un navajazo, así que en este caso, aunque pudimos verle, no pudimos enfrentarnos a él. Pero en Final Fantasy XIII-2 sí que pudimos, ya que estos modelos se aprovecharon para crear a Zenobia y a Babalato. Y para terminar con este primer grupo, tenemos este otro modelo 3D dentro del juego, que si bien no se llegó a utilizar en esta entrega, fue aprovechado para crear a Erexgal, un superjefe de Lightning Returns. El segundo grupo es el de los enemigos que simplemente permanecieron dentro de los datos del juego y a los que ni se les dio ningún uso ni fueron aprovechados en las secuelas, simplemente pues eso, quedaron ocultos. Y hay un par que son bastante interesantes, porque ambos incluso tienen entradas en la base de datos de enemigos, pero como no podemos enfrentarnos contra ellos, también nos es imposible desbloquearlas en una partida normal. El primero es el Nigradonte. Si modificamos la partida para añadir todas las entradas de la base de datos de enemigos, tendremos acceso a 3 entradas imposibles de desbloquear en una partida normal, y que son las del Nigradonte en sí y las de sus dos patas delanteras. Este enemigo es una variante del Adamantodonte, y vendría a ser el segundo quelónido más débil. Tiene 1.644.000 puntos de vida, así que tiene bastante más vida que el Adamankelis, pero menos que el Adamantodonte. Y obviamente, al tener dos patas delanteras, podríamos haberle hecho tropezar como al resto de quelónidos con patas. De él podríamos haber obtenido lingotes de platino como drop normal y materias oscuras como objeto raro, pero como no está en el juego, pues nada, no pudimos. Aún así, sí que quedó un remanente de este enemigo en el juego, ya que el nombre del mejor accesorio de incremento de vida le hace referencia. Del mismo modo que el aro adamantino debe su nombre al Adamantaimai, el aro de Burzita debe su nombre al Burzitois, que es como se llama en inglés el Nigradonte.
Supongo que durante la traducción al español no se dieron cuenta de que ambos nombres debían estar relacionados, y por eso no se parecen, como sí ocurre en la traducción al inglés. Pero considero que este es un detalle sin mucha más importancia. La localización al español de este juego fue muy meticulosa, tanto que incluso tradujeron muchos apartados de la base de datos que, como este, son inaccesibles. Para terminar ya con el Nigradonte, comentar que es muy posible que originalmente quisieran hacer que apareciera en la estepa de Archilte, sustituyendo a los adamantodontes tras completar el círculo de Figies. Al final no fue así, y tanto los adamantodontes como los adamantaimais son sustituidos por Longyi, mientras que los adamankelis son sustituidos por Xiaolongyi. El siguiente que me parece interesante es el Flan Guindilla, y ahora que lo estás viendo es posible que te suene haberte enfrentado a él, pero en realidad no. Lo que pasa es que hay otros dos flanes de la misma familia, y con nombres bastante parecidos. Los enemigos contra los que sí pudimos luchar fueron el Flan Guindillita y el Flan Guindillón, pero el Flan Guindilla es el que no pudimos ver. Habría sido la versión más poderosa de esta familia de flanes, y podríamos haber luchado contra ellos, de nuevo, en la séptima arca. Y ya van 2 veces que nombro la séptima arca, así que supongo que va siendo hora de hablar de ella. Las arcas son localizaciones que fueron creadas tiempo atrás por los Fal'Cie de Pals. En estas instalaciones se almacena arsenal de guerra y se entrena a los Lu'Cie de Pals. Obviamente lo estoy simplificando mucho, pero para este vídeo no hace falta profundizar mucho más. El caso es que solo llegamos a conocer 2 de estas arcas, la quinta arca en Final Fantasy XIII y la 13ª arca en Final Fantasy XIII-2, y en total se supone que debe haber un total de 13, así que de las 11 restantes no sabemos nada, excepto de una de ellas, la ya nombrada séptima arca. Y es que, como muchos ya sabréis, originalmente tenían la intención de añadir contenido descargable en Final Fantasy XIII, y este lugar habría sido accesible mediante uno de esos DLCs. En la cuna del huérfano disponemos de 2 portales, uno nos permite volver al Gran Pals y el otro a Eden, pero mediante el DLC del que os hablo, habríamos tenido a nuestra disposición un tercer portal, que adivinad a dónde nos llevaría. En efecto, este portal nos teleportaría a Murcia. Hombre, es broma. Nos llevaría a un sitio menos chungo, la séptima arca. Y como os podéis imaginar, aunque ese DLC no llegó a existir, elementos de la séptima arca permanecieron dentro de los datos del juego. Es un lugar que está en una especie de fase alfa y que está construido aprovechando algunos elementos de la quinta arca. A nivel de programación le faltan algunas cosas y da la impresión de que ciertas partes de su código fueron eliminadas. Al tener la intención de lanzarlo como un DLC, esto reduciría el peso del contenido a descargar. Los elementos más pesados quedarían en el juego base y el DLC sería más ligero, ya que mayoritariamente contendría código para que el lugar funcionara correctamente. Aún así, si lográramos entrar, podríamos hacer algunas cosas. Nada más llegar, apareceríamos en una gran sala, y podríamos ver una escena en la que los personajes se dan cuenta de que esta es otra arca distinta a la que visitaron previamente. El grupo especula con la posibilidad de que Barlandes quiera utilizar las arcas para destruirlo todo, o si lo que realmente quiere es entrenarlos aún más para que sean capaces de derrotar al huérfano. En el resto de escenarios que forman este lugar hay diversos elementos que no funcionan del todo bien. Hay algunas puertas cerradas que, si interactúas con ellas, o bien el personaje se queda bloqueado sin poder moverse, o bien inician una lucha contra un jefe, así de gratis. Y este jefe no es ni más ni menos que Némesis, el Fal'Cie que custodia la séptima arca. Y no he hablado de él en la sección de enemigos porque, obviamente, era mejor comentarlo ahora. Pero sí, Némesis es también un enemigo que no pudimos llegar a ver, y la lucha contra él es un desastre, porque su script de batalla no llega a cargarse, por lo que no hace nada en toda la batalla. Además, como enemigo en sí tampoco está finalizado, y muchos de los ataques que le hagas no llegarán a afectarle. Al igual que en la lucha contra el Fal'Cie Anima, le acompañan 2 pedipalpos. De hecho, creo que son exactamente los mismos enemigos, aunque no estoy del todo seguro. En la base de datos de enemigos no hay ninguna entrada ni para Némesis ni para estos 2 apéndices que le acompañan, aunque sí que hay una entrada en el apartado de Fal'Cie, que para variar solo estará accesible si la activamos con cheats, porque en una partida normal es imposible. Esta entrada también existe en la versión en inglés, pero no fue traducida. El texto que pusieron me hace bastante gracia. Es en plan, que sí, loco, que esto no va a salir en el juego, no me rayes. Pero en español,
sí que se tradujo. Por eso os había hablado de lo meticulosa que fue la localización a nuestro idioma. Y según la entrada en nuestro idioma, el falsí Némesis es el amo y señor de la séptima arca. Su labor consiste en hostigar a los lusí por medio de crueles pruebas y obligarlos a superar sus propios límites. Aparentemente los entrena para luchar contra alguien, pero no se sabe quién. También nos dice que tanto Némesis como la séptima arca ya existían en los tiempos previos a la construcción del nido. De hecho, podemos desbloquear también la entrada de la base de datos de la séptima arca, que, sorpresa, también está traducida. En esta entrada se nos explica que, mientras que la quinta arca sirve más que nada para almacenar arsenal de guerra, la séptima arca tiene como función principal despertar el poder oculto de los lusí. Para terminar, comentar un par de cosas. En primer lugar, que la única lucha a la que realmente es posible acceder es a la de Némesis, pero en el código existe información sobre los enemigos de la zona. Como ya había dicho anteriormente, el Gigantor Prime y el Flan Guindilla habrían sido algunos de los enemigos que nos podríamos haber encontrado en el lugar. Y como último apunte, es posible que la lucha contra Némesis os recuerde a algo, y es que el modelo de Némesis fue aprovechado en Final Fantasy XIII-2 para crear al protofalsí Adam. Incluso los escenarios de ambas batallas son bastante parecidos. Ahora vamos a dar un repaso a una serie de armas que no pudimos llegar a conseguir. Dentro de la versión de PC existen 6 armas tremendamente rotas, imposibles de tener en una partida normal. Hay una para cada personaje, y el modelo 3D del arma es el mismo que adquieren el resto de armas al potenciarlas al máximo. No he conseguido desbloquearlas para mostrar su nombre en español, así que me tomaré la licencia de traducirlas a mi manera. La de Lightning se llama Matadioses, la de Saz, Pena de Muerte. La de Snow, Omnipotencia, la de Vanille, Cuento de Hadas, la de Hope, Sol Naciente y la de Fan, Longinus, aunque esta no necesita traducción. Todas estas armas tienen 100 puntos de ataque físico y 100 puntos de ataque mágico a nivel 1, y como habilidad de apoyo tienen expansión de vida y expansión de daño. Sí, las dos a la vez. El hecho de que solo el arma ya te aporte expansión de vida y expansión de daño ya está de por sí bastante roto, pero es que además, por cada nivel que le subes al arma, el ataque físico y mágico aumenta otros 100 puntos. Y como el nivel máximo de estas armas es 100, pues echad cuentas. Para subirlas al máximo hacen falta 2 millones de puntos de experiencia, y una vez lo consigas, pues nada, tendrás un arma con 10.000 puntos de ataque físico, 10.000 puntos de ataque mágico, y que por si fuera poco te dan expansión de daño y expansión de vida. Y bueno, también te agregan un segmento adicional a la barra BTC, como el resto de armas potenciadas al máximo. También las puedes vender por 500.000 guiles, a lo que tú podrías pensar, madre mía, qué roto, ¿no? Pues no, porque lo que realmente está roto es cuando las rompes, valga la redundancia. Si desmontas una de estas armas a nivel 100, obtendrás 91 lingotes de platino, 49 colas de chocobo, 25 perfumes, 10 reactores ultracompactos y 2 trapezoedros. Me podría poner a hacer cuentas, pero si os soy sincero, me da un poquillo de palo. Eso es muchísimo dinero. Solo los lingotes de platino que obtienes, que cada uno se vende por 200.000 guiles, tienen un valor total de venta de 18.200.000 guiles. Obviamente, si pudiéramos conseguir estas armas, el juego estaría incluso más roto que Final Fantasy VIII. Y mira que es difícil. Así que, en parte, me alegro de que no sean obtenibles. Ahora quiero comentar un tema en relación a los modelos 3D de los personajes del juego. Ya en la publicación que puse cuando os anuncié que iba a hacer este vídeo, algunos de vosotros me dejasteis caer el tema del modelo de Snow sin ropa o el de Lightning en bikini. Sois unos pervertidos. A ver, yo no soy precisamente un gran conocedor de este videojuego, me lo he pasado un par de veces, pero es seguramente el Final Fantasy del que menos cosas sé. Y lo único que he encontrado en relación a los modelos 3D de los personajes es que dentro del juego existe un modelo de Vanille desnuda. Y este modelo existe porque el día 1, cuando Vanille sale de su estado cristalizado para volver a su forma humana, pues eso, la tía está en bolas. Aunque convenientemente hay una especie de cintas que le tapan precisamente lo que debe ser tapado. En fin, F pajeros. Luego hay otros temas, como que por ejemplo, si coges los modelos de los personajes y les quitas la ropa, puedes llegar a ver que les modelaron y colorearon los pezones, cuando realmente era algo totalmente innecesario. Si no se van a ver, ¿para qué lo haces? En fin, cosas de japoneses, supongo. Cambiando un poco de tema, hay un modelo 3D bastante curioso. ¿Sabéis decirme qué personaje es este?
Pues este no es ni más ni menos que Yug, tal y como pudimos verlo en la demo del juego. Y es que para ese entonces la apariencia de Yug ya estaba casi terminada del todo, pero entre el equipo desarrollador aún había discusiones sobre si debían ponerle un diseño con colores saltones o uno más sobrio. Finalmente ganó el menos sobrio, pero aún así, este otro modelo se aprovechó para hacer NPCs tanto en Final Fantasy XIII como en Final Fantasy XIII-2. Y bueno, ya que hemos sacado el tema de la demo del juego, podemos comentar también que el archivo que contenía todos sus elementos permaneció dentro de la versión final. Había imágenes de advertencia que indicaban que no era la versión final del juego, algunos elementos de la interfaz de la demo e incluso los logotipos de las futuras entregas de la fábula Nova Crystallis, como el de Final Fantasy Agito XIII, que finalmente fue lanzado como Type 0, y Final Fantasy Versus 13, que acabaría convirtiéndose en la 15ª entrega de la saga. También había imágenes de archivo de guardado específicas de la demo, como una en la que aparece Funk en el despeñadero, u otra de Lightning en la floresta de Sunleth. Lightning aparecía en dicho lugar en el tráiler del E3 de 2006, pero en el juego final no fue así. Por último, el archivo de la demo contenía también algunas pistas musicales que no pudimos escuchar en el juego, aunque sí que fueron publicadas en Final Fantasy XIII Original Soundtrack Plus. Para ir terminando, podríamos comentar que dentro del juego también quedaron elementos utilizados durante el desarrollo para hacer pruebas. Hay un mapa de pruebas, un placeholder para invocaciones, otro para enemigos de prueba y otro para NPCs. Y por último, algunas cinemáticas y escenas. Dentro de la versión de Estados Unidos de PlayStation 3 hay 16 versiones beta de escenas prerenderizadas del juego. Las cinemáticas normales, las que nosotros pudimos ver, tienen audio 5.1, pero estas versiones beta no. De estas 16, 2 ni siquiera tienen audio, y el resto tiene sonido mono y los diálogos no están doblados, o sea, que están en japonés. Aparte de esto, hay veces que los personajes ni siquiera mueven los labios al hablar, o que de repente se están un rato sin pestañear, o lo contrario, se quedan con los ojos cerrados. Vamos, que no están terminados de animar. En general, faltan muchos detalles por pulir. En una de estas escenas se puede ver a Sera y a Snow sin pelo, y Snow tiene la barba de color negro, resultando casi irreconocible. Y con esto habríamos visto la mayoría del contenido oculto dentro de Final Fantasy XIII. Pero antes de terminar, me gustaría comentar muy, pero que muy por encima, el contenido oculto de sus dos secuelas, porque en realidad no hay mucho, y lo podemos revisar en un momento. Final Fantasy XIII-2 contiene sobre todo elementos del juego original. Es normal, partieron de este para hacer la secuela, habría sido una pérdida de tiempo empezar desde cero. Hay un montón de modelos y texturas del juego anterior, sobre todo de objetos y enemigos. Incluso contiene los personajes principales de Final Fantasy XIII con sus animaciones originales, aunque en el juego solo llega a utilizarse el modelo de Saz. También contiene los modelos de los Falsi Atomo, Ruby y Bismarck, y también quedaron algunos objetos de mejora de equipo. Pero bueno, en lo que se refiere a Damned Content específico de esta entrega, solamente tenemos algunos objetos que no se llegaron a asignar a los drops de ciertos jefes, y como esta era la única vía de obtención que iban a tener, no pudimos llegar a verlos. Además, hay algunos monstruos de mesnada que no pudimos reclutar, aunque dentro de los datos del juego quedó constancia de que tenían pensado que sí se pudieran unir a nuestro grupo. Y en Lightning Returns, casi todo lo que hay está relacionado con las piezas de equipo. Hay varias armas ocultas dentro de los datos del juego, y la mayoría de ellas se llaman Unknown Weapon. En la pantalla de selección de armas aparecerían con un icono de interrogación, y aunque tienen parámetros asignados, casi ninguna tiene vinculado un modelo 3D. Y lo mismo con los escudos. Hay también varios Unknown Shields, algunos con parámetros pero sin modelo 3D, y algunos con modelo 3D pero sin parámetros. Y la verdad es que poco más. Así que bueno, este ha sido mi vídeo sobre el Damned Content de Final Fantasy XIII. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro vídeo. Así que eso, un saludo, a tomar por culo y jajaja, eso que suele decir el Custo, que gracioso, y que ya está, ¿vale? Adiós.